Muy bien, bienvenidos todos. Namo Buddhamida. Namo Buddhamida. Namo Buddhamida. Bien, estamos estudiando esta obra, Canto al Corazón de la Confianza, también traducida en otros casos como Canto a la Mente de Fe. Son traducciones similares. Esta obra es atribuida al tercer patriarca Chan o Zen de la China, y en este caso, buenas noches Guillermo, bienvenido. En este caso esta traducción es realizada directamente desde el chino al español. Es muy importante porque no tiene un paso intermedio al inglés, sino que es directamente del chino al español, traducida por el venerable Dokuyo Villalba y con sus comentarios también. Entonces vamos a leer y vamos a comentar también. Esta obra, su primer verso, estamos viendo un verso en cada clase, en cada reunión online que hacemos. El primero de todos, que es el más recordado siempre, dice: la vía suprema no es difícil, tan solo evita la atracción y el rechazo. Otras traducciones dicen: tan solo evita hacer elecciones. Entonces, ¿a qué nos referimos con eso? Eso de hacer elecciones. En que si nosotros nos ceñimos a los hechos que se presentan en las circunstancias, no suposiciones, no ideas, no opiniones, sino tratamos de responder a los hechos en cada circunstancia, entonces vamos a responder independientemente de si nos atrae o nos rechaza, para de esa manera seguir la vía. O sea, que la vía que es responder de una forma creativa, o sea, respondemos creativamente en el sentido de que esto no es un aprendizaje, no lo sacamos de la memoria, no es algo hecho, preconcebido, sino que nosotros respondemos a la situación en el momento, de acuerdo a cómo nosotros creemos en el momento que debemos responder. Y de la mejor manera. Entonces, cuando no nos dejamos guiar, no andamos detrás de lo que nos atrae, no corremos detrás de lo que nos atrae y no escapamos de lo que nos produce rechazo, entonces ahí estamos haciendo el camino de la vía. Ahí la vía está bajo nuestros pies. Siempre está bajo nuestros pies, no nos damos cuenta, pero lo que esta obra sugiere es justamente no hacernos tanto problema por el hecho de la atracción y el rechazo. Porque fíjense que muchos de los problemas que tenemos se deben a eso. A que corremos atrás de lo que nos atrae y que por ahí no podemos conseguir. Y queremos escaparnos de lo que nos produce rechazo, y el hecho de que por ahí no podemos escaparnos de esa situación también nos hace sufrir. En cambio, si nosotros simplemente, más allá de la inicial atracción y rechazo, dejamos eso que se vaya y simplemente respondemos a la situación con lo que hay que hacer según nuestro mejor entender en ese momento, entonces ahí estamos siguiendo la vía, ahí estamos caminando el camino que nos aleja del sufrimiento. Buenas noches, Heine Elena, ¿cómo está? Bienvenida. Bienvenidos todos de nuevo. Entonces, ¿qué dice el verso de hoy? El verso de hoy se aparta un poquito de esa línea del primer verso,
es como que la obra va evolucionando, ¿no? Y el de hoy dice lo siguiente: los cambios que parecen tener lugar en el vacío son percepciones ilusorias creadas por la ignorancia. Los cambios que parecen tener lugar en el vacío, otra forma de decir vacío aquí sería vacuidad. Si decimos que la realidad no está separada de la vacuidad, y quiere decir que si nosotros vemos la realidad como cambiante, es la vacuidad cambiante. Entonces acá dice, los cambios que parecen tener lugar en el vacío, en esa vacuidad, son percepciones ilusorias creadas por la ignorancia. Ignoramos la forma de ver las cosas correctas, por lo tanto, lo que percibimos lo interpretamos de una manera equivocada. Entonces, percibimos ilusiones creadas por nuestra ignorancia. Y entonces comenta el maestro Dokuyo: ignorancia es el estado en el que la mente fabrica realidades ilusorias, inconsciente e incapaz de reconocer que esas realidades han sido creadas por ella misma. Durante la proyección de una película suceden muchas cosas en la pantalla. Desde el principio hasta el final las imágenes cambian. Los personajes se mueven, aman, odian, sufren, gozan. Los paisajes se transforman. Cuando la proyección ha concluido, la pantalla sigue igual de blanca que al comienzo. Nada ha sucedido en ella. La mente fabrica realidades. La no mente permanece inmutable. La mente se identifica con las realidades creadas por ella misma y ama y odia, goza y sufre. Atracción y rechazo. Acá volvemos. La no mente mora serena en su no acción. La mente otorga realidad objetiva a sus propias construcciones. La no mente no es afectada por lo que sabe que son percepciones ilusorias que carecen de esencia real. En la mente todo cambia. En la no mente nada se mueve. Aquí no mente es la no mente ilusoria, la no mente engañosa, lo que otros podrían llamar la verdadera mente, la mente con mayúsculas, es la no mente. La mente ilusoria es la mente con minúscula. La mente ignorante crea ilusiones y se cree que esas ilusiones son realidades. Entonces, a partir de ese inicio de no ir detrás de la atracción y el rechazo, o no vernos presionados por la atracción y el rechazo, llegamos a que percibimos, si nosotros nos dejamos llevar por la atracción y el rechazo, nos estamos dejando llevar por la mente chiquita, la mente ilusoria. Esa mente ilusoria es la que crea las ilusiones, es la que siente atracción y rechazo, y que percibe la realidad de una manera equivocada. Y por ese error de percepción es que termina generando apegos y sufriendo. Entonces, esa mente ilusoria puede querer interpretar que la vacuidad, entender la vacuidad
y equipararla a esa realidad ilusoria que ella misma crea y decir que esta vacuidad tiene cambios, sufre cambios. Sin embargo, no. Esos cambios que parecen ocurrir en la vacuidad son solamente esas ilusiones que crea esta mente ignorante, basadas en su ignorancia de cómo son las cosas realmente. Entonces, redondeando nuestra vida, el seguir el camino de la vía suprema, el camino del Dharma de Buda, en las corrientes Zen se simplifica mucho en el sentido de no tener que pensar tanto, no complicarse tanto. Y simplemente hacer lo que hay que hacer en cada situación, sin vernos tan afectados por esa atracción o rechazo que sentimos ante cada circunstancia que siempre nos ocurre, ¿no? O sea, hoy tenemos un plan, queremos hacer tal cosa, entonces ocurre algo que nos impide hacer eso, y entonces surge ese rechazo a la situación, de no querer aceptar. Y entonces eso nos hace sufrir, no querer aceptar las cosas como son. En cambio, si nosotros, cuando más allá de lo que queríamos hacer, que vamos a tratar de estar conscientes y no estar tan esclavos de ese querer hacer, simplemente podemos decir, bueno, hoy yo puedo tener el plan de hacer tal cosa, pero yo no me estoy aferrando o apegando a ese plan o al resultado de lo que yo haga o pueda o no hacer, sino que a medida que se van dando las circunstancias, simplemente respondo a lo que hay que hacer. Tengo que hacer muchas cosas y no me deja el tiempo para lo que yo quería hacer. Y bueno, es así. Es más importante lo que uno tiene que hacer, y lo que tiene que hacer está marcado directamente por los hechos. No es un deber así potencial que de alguna manera legal lo que uno tiene que hacer. O sea, me refiero más a los hechos concretos, ¿no? A la vida simple. A la vida simple. Hay que regar las plantas, hay que barrer, hay que limpiar, hay que hacer la cama, hay que lavar la ropa, hay que hacer la comida, hay que lavar los platos. Aunque yo tuviera ganas de salir, si alguien de mi familia se enferma, yo lo tengo que cuidar. O sea, ahí los hechos mandan las situaciones, las conductas. Entonces, ante esos hechos no hay que resistirse, ni hay que lamentarse. Estamos demasiado acostumbrados por nuestra mente engañosa a tengo que hacer esto, pero yo quería hacer lo otro, y entonces estoy amargado y le doy vueltas y rumeo en mi mente toda esa situación de lo que yo quería haber hecho y no pude hacer, y de que estoy haciendo esto y en realidad no lo quiero hacer. Y bueno, es tan sencillo si uno simplemente, bueno, está bien, ¿qué va a hacer? Tengo que hacer lo que hay que hacer y lo hago. Y a partir de ahí crea las condiciones para hacer después lo que se puede. Entonces eso es la vía simple, la forma simple de seguir la vía suprema. No hay una forma complicada. No, tenemos también la costumbre de pensar que hay otros que tienen situaciones que son más favorables para la práctica, y que nosotros no, porque tenemos que trabajar, porque tenemos que estudiar, porque tenemos que llevar el auto al taller, porque etcétera, 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 y no nos da el tiempo. Pero la práctica es para la vida diaria. Entonces tenemos que transformar esa vida diaria en la práctica. ¿Y cómo la transformamos? Así. Que cada paso nuestro lo procuremos hacer en atención
plena, en atención, en darnos cuenta de que la vía suprema está aquí, bajo mis pies, en tanto yo no me deje impulsar por la atracción y el rechazo. Y comprender que todas las acciones guiadas por atracción y rechazo son, al final son percepciones ilusorias, son percepciones equivocadas. Las cosas nos atraen, nos sentimos atraídos o sentimos rechazo hacia las cosas basado en esa percepción errónea de que esas cosas, el alejarnos de lo que no es placentero o el querer poseer lo que es placentero, nos va a traer felicidad en última instancia, y no es así, porque aparte todo está en continuo cambio, ¿no? Entonces no hay nada a lo que podemos aferrarnos y que sea un salvavidas. Todo termina hundiéndose en algún momento, ¿no? Entonces no debemos buscar una felicidad perdurable en cosas, personas, situaciones que son dinámicas, van cambiando, porque así es la existencia. Acá no hay un porqué ni un para qué, las cosas son así. Entonces, en todo caso, nosotros le ponemos el para qué. Bueno, si esto es así, yo lo uso, lo aprovecho para mi aprendizaje, y a mi aprendizaje lo uso para ayudar a los demás, y en la medida que yo me ponga en la mentalidad de bodhisattva, de querer ayudar a los demás, también como resultado me voy a estar ayudando a mí mismo. Buenas noches, Luisa Beatriz. Bueno, una alegría verlos a todos. ¿Hay alguna pregunta? Con gusto comento. En la reunión anterior de la otra clase de estudio, que estudiamos el Odaimoku dentro del estudio del Sutra del Loto, de las 3 grandes dharmas o leyes secretas, alguien me preguntó sobre el óctuple sendero. No me acuerdo cómo era la pregunta bien en particular. Cómo entraba el óctuple sendero dentro de la práctica. Y el óctuple sendero es enseñanza básica, es la cuarta noble verdad, es el camino para liberarse del sufrimiento. Y si bien no todas las escuelas ponen el acento en el óctuple sendero explícitamente, la práctica siempre está relacionada con el óctuple sendero. Si es budismo, está relacionada con el óctuple sendero. ¿De qué manera? A través de una forma de ese óctuple sendero agruparlos en 3 entrenamientos o 3 prácticas, que son Sila, Samadhi y Prajna, o Prajna. O sea, Sila, las virtudes, la ética; Samadhi, que es la calma mental, lo identificamos con la meditación; y Prajna o Prajna, la sabiduría, entrenar la mente para tenerla abierta, para percibir las cosas como son, lo cual es sabiduría, percibir las cosas como son, la realidad tal cual es. Somos ignorantes en la medida que no percibimos las cosas como son, sino que nos creemos las ilusiones que crea nuestra propia mente. Ahí somos ignorantes. Somos sabios a partir de empezar a ver las cosas como son. Buenas noches, Silvia, bienvenida. Entonces, todas las escuelas budistas tienen la triple práctica, aunque no necesariamente la expliciten, pero lo tienen. O sea, tienen un marco ético o virtudes, son los 5 preceptos. Tienen Samadhi, la meditación de calma mental a través de alguna forma. Algunas formas son recitadas de mantras, otras son meditaciones silenciosas.
Algunas son meditaciones silenciosas sentadas, otros proponen libertad en cuanto a la forma que les sea más útil a uno. Puede ser caminando, puede ser acostado, puede ser parado, puede ser el movimiento, puede ser quieto. Muy bien. Entonces esas triples prácticas están presentes en todas. Y a través de esa triple práctica, ahí está metido el noble óctuple sendero. En esas tres prácticas. La ética marca todo lo que son las conductas, son los preceptos. La meditación tiene que ver con la concentración, la práctica de la concentración, y la tercera tiene que ver con la práctica de la atención y la comprensión correcta. Muy bien. Caray, cuela. Maestro, tengo problemas con ansiedad, me gustaría indicaciones de práctica para ayudar en mi situación. Bien. Ansiedad es cuando la mente está demasiado en el futuro. Depresión da cuando la mente está demasiado en el pasado. Entonces, para ambos problemas, ambas situaciones, la solución es poner la mente en el presente. Para eso hacemos la práctica meditativa y la práctica de la atención, ¿no? La práctica meditativa de la atención plena y la práctica meditativa de poner la atención en un objeto de meditación. Entonces cualquier práctica meditativa, cualquier actividad manual en la cual yo me pueda apoyar, usar como soporte para poner mi atención, me va a ayudar. Y sí, en todo momento darme cuenta que la ansiedad es poner la mente en el futuro, queriendo anticipar lo que va a suceder. Entonces, en base a eso, cada vez que sentimos que la mente se va al futuro, relajamos, dejamos ir y volvemos la mente al objeto de meditación que estemos utilizando. Puede ser algo tan simple, si por ejemplo la ansiedad tiene que ver con una cuestión laboral o una situación que se nos repite a lo largo del día, hacer periodos de corte en los que uno puede, por ejemplo, volver la mente al presente a través de poner la mente en la respiración. Entonces, pone la mente en la respiración, simplemente uno puede entrecerrar los ojos, respirar y poner la atención en la respiración. Ahí inmediatamente la mente se viene al presente. Se vuelve a ir, me doy cuenta, suelto, vuelvo a traer la mente al presente. Y así, haciendo esos cortes, eso va a ayudar. Y en la medida que más lo practiquemos, más fácil nos va a ir resultando. La concentración es lo opuesto a la meditación. Bueno, hay una práctica de concentración, o sea, hay prácticas meditativas que estimulan la concentración. Esa no es la práctica la que se hace en budismo. En budismo la concentración es un efecto, no es la causa. A ver si se entiende. Si yo voy tengo que estudiar un material, tengo un material de estudio de una materia que no me gusta y tengo que hacer fuerza para concentrarme, ¿no? Ahora, si yo voy a leer un libro que me atrae mucho, o veo una película que me gusta mucho, o veo, no sé, una danza, o un paisaje, o escucho una música que me gusta, la mente solita se va, ¿no? Se concentra sola, no hace falta hacer fuerza. Bueno, lo que buscamos entonces en la meditación es calmar la mente a través de usar algún elemento para poner la atención, pero no forzarla, es abrirla. Es lo contrario, sí, de concentrar. Concentrar es hacer fuerza para que la mente no se vaya. Y nuestra práctica meditativa no es hacer fuerza, es al contrario, es abrir y dejar que salga todo
Pero en lugar de correr atrás de cada cosa que sale, la vemos, la dejamos ir y volvemos a el foco de nuestra meditación, que puede ser la respiración, puede ser el caminar y sentir la tierra bajo nuestros pies, puede ser cada pincelada mientras pintamos una puerta, puede ser cada barrida mientras barremos el patio. Así es, sí, Silvia, exactamente. Esa es la forma. Mucha gente dice, yo no puedo meditar porque no puedo poner la mente en blanco. Bueno, no se trata de poner la mente en blanco. ¿Está? No es poner la mente en blanco. Es abrir la mente y que salgan todos los colores que quieran salir, todas las imágenes, todos los pensamientos, todo lo que quiera surgir, todo lo que quiera responder a los estímulos externos. Si estoy en un lugar donde pasan autos, donde ladra perro, donde hay un ruido de, no sé, un río, grillos, gente hablando, bueno, mientras más ruido hay es más difícil, ¿no es cierto? Pero a medida que uno practica, es posible hasta escuchar esos ruidos, notarlos y dejarlos ir. Las sensaciones que uno siente, surgen pensamientos, surgen emociones por ahí de enojo, cuando algo está perturbándolo, un ruido, alguien que hace ruido, un auto que pasa fuerte, una moto haciendo ruido con escape libre. Bueno, puede haber muchas cosas que nos molesten. Entonces identificamos, sentimos esa emoción del enojo y la dejamos ir y soltamos y volvemos al foco de meditación. Así simple. Es un entrenamiento. Y cada vez es más fácil. Como cualquier entrenamiento. A medida que uno repite, es cada vez más fácil. El cerebro empieza a generar nuevas, a dejar las viejas rutas neuronales, los viejos hábitos, y empieza a crear hábitos nuevos, y a medida que los vamos repitiendo se van haciendo más sólidos. Por ejemplo, esto de poder escuchar, ver y dejar ir, y volver a nuestro foco de atención. Cuando surge una emoción fuerte, cuando surge la ansiedad, cuando surge la depresión, todo eso lo vemos, lo dejamos ir. Esa es la forma meditativa. Ahora está la forma contemplativa. La forma contemplativa es un complemento de nuestra práctica. Nosotros hacemos práctica meditativa, contemplativa. La contemplativa es ver la emoción y tratar de llegar a la raíz de esa emoción, de ver de dónde surge. En verdad surge básicamente de tres, que son los tres venenos: la codicia, la ira y la ignorancia. La codicia es el deseo de poseer algo. La ira es el resultado de no poder poseerlo, o, bueno, sí, en general es el rechazo a que no salgan las cosas como marca mi codicia. Puede ser por querer conseguir algo que queremos, o puede ser por tener miedo de perder lo que ya tenemos, o puede ser por no poder desprendernos de lo que no queremos. O sea, es una codicia inversa. Pero bueno, es una codicia por sentirse bien y yo me enfermo y no me puedo desprender de la enfermedad, entonces surge la ira. Y esos dos están sustentados en la ignorancia de que las cosas son como son, ¿no? Y de que debemos dejar ir y que no debemos guiarnos por la atracción y el rechazo. Entonces, ese tipo de cosas, la ignorancia
de las 4 nobles verdades, la ignorancia de la ley de causa y efecto. Entonces, ignorar eso, ignorar los sellos del Dharma, ignorar el interser, y ignorar la transitoriedad, ignorar que si no corregimos esa apreciación de interser y de transitoriedad, eso nos va a producir sufrimiento, dukkha. Entonces, esa ignorancia genera todo lo demás. Luisa Beatriz dice, les digo a los de mi sangha que la ansiedad es como que a un vaso le pones un Alka-Seltzer, una pastilla efervescente. Sí. ¿Qué es lo que sucede? Burbujas y más burbujas. Entonces la meditación es lo que hace que esas burbujas se apacigüen y desaparezcan. Los pensamientos que provocan la ansiedad. Sí, es un buen símil, Exactamente. Está. Silvia dice dejar ir los ruidos, excelente. Sí. Lo que nos molesta y lo que nos atrae demasiado también hay que dejarlo ir. Atracción y rechazo. Así es. Siempre teniendo en cuenta eso, decimos que la vida real, en la vida real estamos dormidos, por eso Buda quiere decir despierto, ¿no? Despierto o iluminado, pero se refiere a eso, a despertar de qué? De ver todo erróneamente. No nos damos cuenta porque estamos dormidos. Cuando uno está dormido, por más que se dé cuenta en el sueño de que está soñando, sigue estando dormido, o sea, no puede actuar de la misma manera que actuaría si estuviera despierto. Y eso se da cuenta cuando uno despierta. Entonces, en el mismo sentido, nuestro estado de dormido es imposible pensar cómo es el estado de ser despierto, o sea, el estado de Buda. Pero es importante tener en cuenta que eso nos está sucediendo y que por eso sufrimos y por eso causamos sufrimiento. Pero, bueno, felizmente tenemos el ejemplo de un ser humano que logró el despertar y nos dejó las herramientas para que nosotros podamos lograrlo también. O sea que todos podemos. Entonces eso es muy bueno, hay que aprovecharlo. Muy bien. Parece que no hay más comentarios y preguntas, entonces. Bueno, les agradezco mucho su participación. Muchísimas gracias. Nos veremos entonces con los que quieran. La práctica devocional de los domingos, la ceremonia, el servicio dominical el domingo a las 9 horas Paraguay. Y si no, los que solo ven el estudio, nos veremos el próximo martes. Ahí me está llamando un gatito. Muy bien, buenas noches, Namo Buddha Amida.